5. 7:38. Dos informaciones importantes. Pues la suegra de Melton Pineda, que ha fallecido, se llamaba doña María Eramia Medina Félix. Entonces ella será velada en la funeraria El Ángel en Barahona a partir de las 9 de la mañana. En la funeraria El Ángel de Barahona. Entonces también pues será sepultada en su comunidad. En el cementerio del Cachón, sí, la información. Sí, pero será velada en la funeraria El Ángel de Barahona. Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral, para las 4 de la tarde de hoy, ha convocado una rueda de prensa. Él se va a referir al sometimiento ante el Procurador General de la República que hicieron abogados representantes de dominicanos de origen haitiano. El sometimiento lo hacen precisamente el día en que viene al país una comisión de la OEA a observar la situación existente con las supuestas repatriaciones masivas que estaría haciendo el país con los haitianos y sus descendientes que residen aquí. Entonces el magistrado Roberto Rosario Márquez se referirá a este tema en la rueda de prensa que está convocada para las 4 de la tarde de hoy en su despacho en la Junta Central Electoral. Son las 7:39. María Elena Núñez. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero referirme hoy a nuevos elementos en torno al proyecto de intervención en las ruinas de San Francisco. En torno a esto hay dos aspectos. Las luces y las sombras del proyecto, sobre lo que no vamos a hablar en el día de hoy, sino vamos a hablar de la relación con la UNESCO. O sea, ¿ha aprobado la UNESCO este proyecto? Nosotros tenemos dos versiones en el país. La versión de las notas oficiales del Ministerio de Turismo, que dice que este proyecto sí cumple con las normas establecidas por la UNESCO. Y la versión de ICOMOS, del Comité Dominicano, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que dice que no, que viola las normas del proyecto. Y yo además consulté otra fuente, nuestra representación dominicana en la UNESCO, y al final voy a citar esa fuente, pero además vamos a contactarla vía telefónica. Bueno, comenzando con un elemento de actualidad, hoy a las 5 de la tarde hay una caminata desde el Parque Colón hasta las ruinas de San Francisco en protesta por esta intervención de un denominado Comité de Defensa SOS Ciudad Colonial. No conocemos quiénes son los dirigentes, solamente damos esta información. Entonces, en el día de ayer, y agradecemos mucho la proactividad en hacerlo, la agencia New Link, que lleva las relaciones públicas sobre este caso, nos envía una nota y la persona que nos envió nos dice: la UNESCO no está en contra del proyecto, por el contrario, toda la visión e idea de las ruinas de San Francisco están apegadas a las normativas que profesa la UNESCO. Cité textualmente lo que nos dice esta persona en el correo que nos envió para no distorsionar nada. Entonces, voy a resumir el contenido de la nota. Esto es oficial, la nota oficial de parte de ellos, que hay un equipo de expertos de la UNESCO que asesora el programa de fomento en turismo en la zona colonial y que se busca desarrollar lo que es la gestión de este destino y que sea sostenible. Y ahí aplaudiríamos todos, porque eso es lo que queremos. Que dice también que se busca que sea el principal destino cultural, no solamente de la República Dominicana, sino del Caribe. Bravo, diríamos todos. ¿Qué se busca? Crear organizaciones de gestión de destino para que ellos sean defensores de este turismo participativo. De esta manera se puede paliar, mitigar esos impactos negativos que tiene el turismo a veces en los destinos y en las comunidades que los circundan. Hasta ahí todo va bien. Y nos hablan de un seminarios que se han hecho sobre arquitectura contemporánea en centros históricos. ¿Y qué es lo que se busca? Nuevos modelos de gestión de destinos culturales que sean sostenibles, que haya inclusión social, que haya integración local. Esto es fantástico y es la tendencia a nivel mundial de hoy día.
Y se refieren también a una conferencia titulada Ruinas de San Francisco, modelos contemporáneos de gestión de monumentos y sitios declarados patrimonio cultural, patrimonio mundial, que fue dictada esta conferencia en el auditorio del Instituto de Señorita Salomé Ureña, por quien Peter D. Bryan en la nota lo definen como especialista para América Latina y el Caribe del Programa de Turismo Sostenible del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. O sea, la presencia de Peter D. Bryan como funcionario de la UNESCO habla, uno podría deducir, de la aprobación de la UNESCO. Además, Turismo ha mandado notas con la llamada Carta de Venecia, con artículos en los cuales este proyecto cumple. Esta es una parte. ¿Quiénes dicen que no? ICOMOS, el Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en una carta enviada al presidente Danilo Medina, está enviada al ministro de Cultura y con copia al presidente Danilo Medina, al ministro de Turismo, entre otros, dice ICOMOS textualmente sobre la intervención que es absolutamente incompatible con las directrices de UNESCO para la intervención de monumentos y que por eso se está poniendo en riesgo la declaratoria del patrimonio mundial que ostenta nuestra ciudad colonial. Hay que recordar que la UNESCO utiliza estos informes que envían los comités locales de los diferentes países para fijar posición en torno a los patrimonios a nivel mundial. El Comité Dominicano dice que dada la gravedad del daño, estoy leyendo en esta carta del 1 de julio, dada la gravedad del daño que se le pretende hacer al conjunto de las ruinas del convento de San Francisco y su entorno, la Comisión Dominicana de ICOMOS se verá en la obligación de solicitar agregar las ruinas del convento de San Francisco a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, de continuar los planes de ejecución del proyecto actual. Y así lo establecen en la nota informativa que ellos mandaron a los medios. Intervención inadmisible y violatoria a las normas de monumentos amparados por la UNESCO. Las ruinas del convento de San Francisco, un patrimonio en peligro por intervención técnicamente inadecuada. Maurice, vamos a llamar a la embajadora. Ayer sí. Me comuniqué con la embajadora Laura Faxas, embajadora dominicana ante la UNESCO. Y la pregunta, ustedes saben que ella es muy directa, me dijo, dime la pregunta claramente. ¿La UNESCO fijó posición? Me dijo, no. Me dijo, vamos a hablar con ella, pero voy a resumir lo que me dijo ayer, por si hay fallos en la comunicación. ¿Y esa gente que habló en nombre de la UNESCO, porque habló una persona en nombre de la UNESCO? No, mira lo que me dijo, es especialista en turismo cultural, no es técnico en esa área. Es decir, que no sabe de eso. No conoce ese expediente. Y que no conoce ese expediente. Ella me dijo, la semana pasada el Comité Dominicano de ICOMOS me mandó el expediente y yo lo canalicé a la UNESCO. Ahora la UNESCO reúne a sus expertos y fija posición. Pero la UNESCO no ha dicho ni sí, ni no, ni esto. Pero el que está aquí es de la UNESCO. Que es de turismo cultural, no de patrimonio, no es experto. Ella me dijo, son diferentes instancias. Hay una confusión en torno a eso. Pero que sea la misma embajadora. Bueno, vamos a hablar con ella. La embajadora. Yo no veo tal diferencia, pero Laura. ¿Qué sabe de tú no verás, oye, Eury lo va a resolver. No, turismo cultural y patrimonio cultural. Oye, y patrimonio, lo mismo. Laura, la embajadora. No. Vamos a ver el especialista. Oye, pero qué cosa. La embajadora Laura Faxas. Está en París. En París. Ella es la embajadora dominicana ante la UNESCO. Vamos a ver. Déjeme ver si es esta la línea. Es aquella. Es esta. Sí. Buenos días, embajadora. Buenos días. Buenos días, embajadora. Buenos días, María Elena. Aquí Eury me está relajando porque y a ella ese dice... equipo, Eury, ese equipo del Sol de la Mañana. Laura, ¿cómo estás? Gracias, embajadora. Eury me dice que el señor Peter D. Bryan le dio la bendición a ese proyecto y que el señor Peter D. Bryan pertenece a la UNESCO, que es de patrimonio cultural. Bueno, mire, yo le voy a lo primero yo quiero hacer una aclaración global, es dejar claro ante el público dominicano y la sociedad dominicana, porque la situación ha llegado a la sociedad dominicana, que la UNESCO no ha evaluado ni validado el proyecto ganador del concurso organizado por MITUR para la conservación y restauración de las ruinas de San Francisco. Este proyecto llegó apenas a la UNESCO, tramitado por el Ministerio de Turismo, el 6 de julio. Y el 7 de julio
el Comité de Patrimonio, el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO acusó recibo, indicando que el expediente sería sometido a una comisión técnica de ICOMOS Internacional para que se pronuncie sobre el expediente. O sea que UNESCO no ha validado, UNESCO no ha evaluado el proyecto. Acusó recibo de el proyecto ganador el día 6. Embajadora, embajadora, entonces, el señor Peter de Brinne. Exactamente, sí. Yo le voy a explicar. El señor Peter de Brinne es especialista en turismo cultural, en patrimonio y turismo cultural, y fue invitado a un evento sobre turismo cultural. Él es parte del equipo de patrimonio, pero no maneja ese expediente. Él sabe, su especialidad es cómo los bienes patrimoniales pueden ser integrados en estrategias de turismo. Para darle vida a esos patrimonios. Entonces, el señor de Brinne fue a hablar a Santo Domingo a dar un taller que se llama Análisis de la situación del turismo cultural sostenible en la ciudad colonial, introducción de modelos para una organización de gestión de destinos del sitio de patrimonio mundial, o sea, gestión de destino turístico visto desde una visión de preservación de patrimonio. El señor no tiene nada que ver con la parte del Centro de Patrimonio Mundial que recibe los expedientes cuando se van a hacer cualquier trabajo o cualquier remodelación o intervención, diríamos mejor, en un bien patrimonial de valor excepcional declarado de patrimonio mundial universal. O sea, el señor no puede haber dicho que aprobaba ese proyecto, o porque él no fue a eso, él no conoce el proyecto. Él fue invitado a dar un taller sobre turismo, patrimonio y turismo sostenible, cómo integrar el patrimonio en estrategias en la gestión de destinos turísticos y del patrimonio mundial. Embajadora, por su experiencia, ¿qué tiempo puede tomar la evaluación de este expediente? Es decir, que la UNESCO se pronuncie sobre el mismo. Bueno, eso no toma años, eso es más o menos rápido. Es que ya UNESCO lo tiene en sus manos, desde que lo tramita el ICOMOS Internacional, y a partir de ahí se hace la evaluación son unos meses, tomando en cuenta que aquí en agosto esto está muerto, pero ellos tramitan, el expediente está en trámite. El Comité Dominicano de ICOMOS dice que podría ponerse en riesgo la declaración de la ciudad colonial como patrimonio mundial. Mire, nosotros tramitamos la opinión del ICOMOS Dominicano como parte de la referencia del expediente, y yo lo que quiero dejar claro es que yo quiero esperar la evaluación de UNESCO y del ICOMOS Internacional antes de pronunciar en cualquier cosa. Pero evidentemente, si el proyecto altera el carácter excepcional del bien, el Centro de Patrimonio Mundial e ICOMOS Internacional se van a pronunciar y van a intervenir. Pero esa intervención, los trabajos no se pueden comenzar sin la aprobación de la UNESCO. Laura. Los trabajos no se pueden comenzar, o sea, el proyecto está en stand-by, como dicen, hasta que el Comité de ICOMOS Internacional lo apruebe, que es un grupo técnico. UNESCO hasta lo tramita para evaluación a un grupo técnico. No es técnico completamente. Sí. Entonces, el proyecto está en stand-by. Y el artículo 172 de las directrices operativas de la Convención de Patrimonio Mundial, que es la Convención de 1972, indica claramente que cualquier intervención debe ser analizada por un equipo técnico y que se debe esperar la decisión del equipo técnico para ver si el proyecto va o no va, o de qué manera habría que reformularlo para que sea posible. ¿Cuánto ha cedido la UNESCO en cuanto a permitir intervención en monumentos de esta naturaleza para que pueda ser disfrutado por los turistas y para que económicamente sea sostenible? Porque hay una tendencia a nivel mundial de que los monumentos que tienen que ser funcionales también, se habla de un turismo sostenible.
¿Cuán flexible ha sido la UNESCO en cuanto a esto? La UNESCO ha sido bastante estricta porque la base de la convención es el respeto de esos bienes excepcionales para la preservación para las generaciones futuras. Entonces tiene un sentido de realismo. Por eso ha articulado todo esto de la preocupación de que estos bienes puedan integrarse en dinámicas de turismo, pero lo esencial es la preservación del patrimonio, la preservación del bien. O sea, la gestión económica, el que se gane dinero, no es criterio para UNESCO. Lo UNESCO es que el bien sea de disfrute, que la población pueda disfrutar, sobre todo los dominicanos, y que pueda integrarse en ruta de turismo cultural preservando el carácter esencial del bien. Y ellos tienen los criterios de la preservación del carácter esencial del bien. Laura, cuando la UNESCO, cuando se le presentó el proyecto de la modificación de la zona colonial para construir Plaza España, recuerdo que hubo muchas críticas y la UNESCO lo aprobó. Incluso sí, pero en este caso dicen ellos que tienen el mismo criterio y que esta persona que está aquí, que tú dices que es parte del comité, aunque él vino a otra cosa, pero se supone que él tiene los elementos fundamentales. Ningún elemento. Yo le puedo decir que el señor De Brine, si usted le pregunta, no tiene ningún elemento para opinar sobre Ruinas de San Francisco. Él ni siquiera ha visto el proyecto aquí. Él no conoce. Él no trabaja en esa área. Pero él está aquí en el país, ahora se lo presentaron. Él está aquí en el país. Pero te está hablando la embajadora. Sí, no, pero espérese, él llegó al país a un evento sobre turismo sostenible. Él no fue. Él fue invitado a dar un taller sobre turismo sostenible y ha estado varias veces en el país conmigo. Sí, pero lo que yo te digo es... Estamos desarrollando una estrategia de turismo, de patrimonio de turismo, de manera que los bienes patrimoniales turísticos se integren, preservando el valor excepcional del patrimonio, pero que se integre en estrategias de turismo sostenible. Pero eso es lo que es el proyecto. Para eso es lo que es ese proyecto, la integración de las ruinas de San Francisco a un proyecto vinculado a la modificación de la zona colonial completa. Él conoce el proyecto localmente. Esa es la interpretación que usted está haciendo. O sea, la intervención de la ruina de San Francisco es una intervención, la UNESCO le evalúa como una intervención puntual en un bien que es de lo más importante, junto con la catedral, de la zona. Entonces ellos evalúan el bien y el tipo de intervención que se va a hacer. Entonces ellos tienen unos criterios técnicos de evaluación. Bueno, pues entonces la aclaración es primero, la UNESCO no ha conocido, lo recibió pero no lo ha conocido. Este proyecto lo tiene en agenda, pero no ha opinado el comité que tiene. Ni ha validado nada. Okay. Y el señor Peter De Brine, que está aquí, puede hablar de turismo cultural, conoce el proyecto localmente, pero no puede hablar a nombre de la UNESCO validando el proyecto. No, pero que no conoce el proyecto de las ruinas de San Francisco, no conoce. No. Incluso eso llegó el mismo día que él se iba, y llegó a otro sector. Okay. Él fue a dar un entrenamiento sobre cómo usar patrimonio para turismo, cómo el nombre del taller, introducción de modelos para una organización de gestión de destino del sitio de patrimonio mundial. ¿Cuáles son los modelos existentes para la gestión de patrimonio de ciudades coloniales o ciudades de patrimonio mundial en destinos turísticos? O sea, el señor no conoce el expediente, no ha visto. Bueno, muchísimas gracias, embajadora. Conmigo en la zona colonial, conoce entero, pero no conoce el expediente de San Francisco, no sabe cuáles son las reformas que se van a hacer. Él fue a un evento donde le pidieron dar un taller sobre modelos de gestión turística en zonas patrimoniales. Bueno, pues muchas gracias. Temas muy específicos. ¿Cómo no? Muy específico. Yo también quiero dejar constancia que el Ministerio de Cultura, de quien yo dependo, ha sido muy activo en esto y ha tramitó directamente vía la Dirección de Patrimonio Monumental el informe de ICOMOS, que es una referencia importante de los documentos que tiene UNESCO, el Centro de Patrimonio Mundial, a tramitar al Comité Internacional de ICOMOS. Y al tramitar, que va a evaluar el proyecto. Laura, el Ministerio de Cultura, al tramitar eso, ¿pide su aprobación? No, él tramita para pedir la opinión. Usted no pide, o sea, él tramita la opinión, tramita el documento para la opinión de patrimonio del Centro de Patrimonio Mundial. Son el centro, no es que pide aprobación. Le tramito para su conocimiento y que ellos tomen las disposiciones del lugar.
Eso es así que se tramita, para que sea evaluado. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos tramitan. Okay. Bueno, gracias, pues muchas gracias, señores. Bueno, nada. Y hasta gracias a ustedes por el interés, porque esto es importante. Gracias. Tenemos el compromiso de preservar el patrimonio para las generaciones futuras. Sí, bueno, gracias. Pues la embajadora Laura Fasas, desde París, es la embajadora dominicana ante la UNESCO. Entonces el asunto todavía no ha sido de conocimiento por parte de la UNESCO. O sea, lo tienen, pero no han decidido todavía. No. Ahora ya está aprobado el proyecto. Creo que la gran lección es que debemos actuar con mucha precisión. Ministerio de Turismo, New Link, como agencia de relaciones públicas y todo, porque, o sea, uno tiene que fiarse de esa fuente directa que es la embajadora dominicana ante la UNESCO, que dice, la UNESCO no ha aprobado. Sí, pero eso no quiere decir que está rechazado, ¿eh? Yo le decía a ella. No es que lo ha rechazado, pero es que no se puede. No lo ha conocido. Pero oye lo siguiente. Pero, Eury, es que las notas informativas hablan de que cuenta con la aprobación de la UNESCO. Eso no se puede afirmar. Puede ser, Eury, que ese sea el proyecto ideal y puede ser que ese proyecto lo esté inaugurando el presidente en un año. No, porque la información que es que no se puede hablar la información que ha salido, y ahí yo creo que Laura fue muy dura con el representante de la UNESCO que aquí, que es parte de ese comité. Él no vino a eso, pero él dio una opinión en función de lo que vio, de lo que le presentaron. Pero si se quiere, Eury, una irresponsabilidad también. ¿Por qué? Porque si tú no vienes a eso, y tú sabes que eso es una cuestión especializada, a ti te llevan y a mí me llevan a ver el proyecto, y a mí me parece bien, pero probablemente mi área de especialidad, que ya puede ser mercadeo turístico. Oye, ella dijo algo importante. Ella dijo que eso va a un comité de expertos. Está bien, pero oye, que tiene que pronunciarse. Si usted, aunque usted vaya a expresar su opinión, aunque usted forme parte de eso, que ella dice que no tiene que ver nada con eso, aunque usted forme parte de eso, pues él tiene que decir... Julio es especialista, oye, lo que hace tu líder, que consulta con los expertos. Sí, pero el señor que vino es especialista en vincular proyectos histórico, cultural, pero vincularlo a turismo sostenible. Pero perdón, escúchame, lo que yo digo estoy de acuerdo, pero no puede hablar por la UNESCO. No, pero Laura lo que puede decir, el comité especializado en UNESCO no ha planteado, ya le trajeron la propuesta, perfecto. Ahora, pero oye, ese señor como profesional, si a mí como profesional yo puedo ir a un sitio y usted no está de acuerdo con algo, pero yo como persona yo puedo decir, yo estoy de acuerdo y lo veo bien. Tú puedes tener el atrevimiento de dar una información. Tú puedes tener el atrevimiento de dar una información sobre una cuestión que no te toca. Porque que no le toca. Pero que si está sometido a un comité y el presidente no lo ha conocido todavía de experto, a él no le toca hablar de eso. Oye, eso es otra cosa. Lo vivimos a diario. Yo puedo tener una opinión personal sobre algo, pero yo no puedo hablar a sol de la mañana a nombre del sol de la mañana. No, pero él habló como UNESCO. Pero lo están presentando como UNESCO. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahora, yo vi la declaración de él dijo, él es especialista en vincular turismo cultural, pero él es especialista en eso. Pero no necesariamente es especialista en evaluar técnicamente ese proyecto. Pero la declaración que él dio, nadie ha dicho que él dijo que la UNESCO, él no lo dijo. Ya la UNESCO lo aprobó. Él le preguntaron sobre el proyecto, porque él no vio el proyecto. Y él dijo, en otra palabra, la agencia no debe seguir diciendo, porque es una manipulación, que la UNESCO aprobó el proyecto o ha conocido el proyecto. El proyecto, ojalá que cuando lo conozca la UNESCO lo vea bien. Ojalá que el proyecto lo va a aprobar, tú vas a decir. Bueno, ojalá que sí, pero no lo ha hecho todavía. Incluso el Ministerio de Turismo también. El Ministerio de Turismo debió dar esta fuente oficial de la UNESCO e informar. Eso está en estudio de parte de la Comisión Internacional de Patrimonio Mundial. Y punto. No podemos decir una cosa por otra, aunque el proyecto sea lo mejor que pueda pasar en la ciudad colonial. Entonces, termino mi comentario diciendo que es importante precisar la información, validar la información. Bueno, y qué bueno que tuvimos la oportunidad. Los medios de comunicación tienen una información oficial. Embajadora de la UNESCO aclara, proyecto no ha sido conocido por la UNESCO. Está en agenda, pero no ha sido todavía conocido por la UNESCO. Es decir, no sabemos si la opinión será favorable o si será desfavorable. La UNESCO, la noticia es que la UNESCO aún no ha conocido de ese proyecto. ¿Y qué ella hizo? Tramitar la posición del Comité Dominicano de ICOMOS, que se opone localmente,
tramitó vía el Ministerio de Cultura, tramitó eso a la UNESCO y ahora el conjunto de expertos, que no tiene nada que ver con el señor Peter Debrin, lo va a estudiar y fijará su posición. Entonces, ¿la UNESCO es importante para nosotros? Yo creo que sí, no solamente por la declaración, estamos esperando que declare el país libre de analfabetos, claro. Entonces vamos a esperar la posición de UNESCO. Va a pasar lo mismo que con Plaza España, tú verás igualito, va a pasar exactamente igual. Ojalá que está tramitado como debe ser tramitado, que es lo correcto, y tú verás que va a pasar exactamente lo mismo. Marilena, porque siempre lo mismo. Caso cerrado. Cambio fuera. El sol de la mañana.